Perfecto. Entonces muy buenas noches nuevamente con todos. Gracias por su asistencia y por su puntualidad. Vamos a iniciar con la nueva clase de administración de servicios en lo que se corresponde a la unidad número uno. Nada más para hacer un recuento, lo que vimos el día de ayer. Entonces, la gestión de servicios está enmarcado mucho en ITIL, en estas buenas prácticas de ITIL. Entonces, para ofrecer un buen servicio al cliente tenemos que seguir estas prácticas. Y hablábamos ayer un poco de las integraciones con otros frameworks, con otros marcos de referencia. Entre ellos, ITIL tiene que estar funcionando de forma colaborativa, por ello ya ingresa un nuevo término que es DevOps, ¿no? Donde tenemos algunas prácticas para integración y despliegue continuo para la colaboración. Y hablamos ayer ya de DevOps como tal, ¿no? Ahí vimos una presentación, vimos unos videos y bueno, día de hoy voy a mostrarles cómo se aplicó en una cooperativa, cómo lo tienen aplicado ahí en una cooperativa, para que puedan tener una visión más clara de forma más práctica. Y también algo muy importante en esto de la colaboración, en esto de la entrega, de la mejora continua, tenemos que también hablar de la parte de agilidad para que los tiempos sean más cortos y nosotros podamos aplicar incluso metodologías para el diseño de una aplicación, la entrega el diseño de un servicio como tal. Entonces, recuerden que todo está entrelazado, ¿no? Entonces, también vamos a hablar un poquito de ágil, me voy a enfocar algo en Scrum. Eh, Como les dije, estos dos temas, DevOps y Scrum, los estoy mostrando porque son muy importantes para que ustedes puedan ver cómo se integran y cómo todo está ligado para lo que es lo importante, ¿no? Gestionar los servicios y entregar unos servicios de calidad al usuario final. ¿Ok? Y bueno, hablábamos también de la cultura, que debe existir una cultura en las personas, debe haber un cambio cultural en las personas para que todos trabajen de forma colaborativa. Siempre tenemos que tener presentes todos los sistemas de gestión que ya están en el mercado, como las ISOs 20000, 27001, 25000, que habla de calidad del software, la otra habla de seguridad. Siempre tenemos que enfocarnos que la seguridad no es muy importante, en toda la trazabilidad de nuestra infraestructura tecnológica, en todo lo que tiene que ver con nuestros servicios para que no sean vulnerados, ¿no? Y finalmente decíamos también que hablábamos de dos puntos muy importantes, que es Lean y Kanban, que también se puede adoptar en nuestra organización. Lean para eliminar todo el desperdicio y dar más valor a las actividades, dar a las actividades que tienen más valor en la empresa. Y Kanban, obviamente, para ver la actividad en progreso de nuestro trabajo. Bien, entonces ahí les invito a que ya después ustedes puedan ir profundizando más en estos temas que son muy interesantes y bueno, y aquí vamos a ir viendo lo que necesitamos para poder integrar con lo que es la gestión de servicios y el marco de referencia IT. Ok, eso quería hacer como un recuento nada más de lo que vimos el día de ayer. Ayer hablamos un poco de qué es ITIL, cómo fue la evolución de ITIL. ¿Por qué ITIL es tan importante para la gestión de servicios? Porque ya en ITIL 4 eh, in- eh, se quedaron inmersos a ciertos temas adicionales a lo que era ITIL 3, como son los principios. Aquí hablamos de principios. Tenemos 7 principios que vamos a ver más adelante. También ya cambió lo que antes llamábamos procesos por prácticas, ¿no? La gestión de prácticas. Tenemos 34 prácticas, de las cuales 18 son muy tomadas en cuenta y bueno, y aquí en este curso vamos a analizar unas 7 que son las más útiles, las más necesarias y que son muy común en el examen de certificación de ITIL, ¿no? Que también, como les comenté, pueden certificarse al final de este curso, ¿no? Los que deseen. Listo, entonces, antes de pasar al otro tema, quiero concluir con la parte de DevOps. Voy a mostrar, permítanme un segundo.
Déjame colocar la otra presentación. Listo. Ok, bueno, voy a hablar un poquito de esta cooperativa. Bueno, como yo, bueno, conozco un poco al administrador de TI, entonces me permito mostrar un poco la información que ellos tienen, ¿no? Y esto porque en algún momento nos apoyaron brindándonos o dándonos a conocer todo lo que ellos hicieron con DevOps, a dónde lo aplicaron. Entonces, incluso hay un video que les voy a mostrar más adelante, justo en la parte, bueno, el video es un poco largo porque nos dieron una charla, pero les voy a mostrar más adelante, justo en la parte en donde hace la automatización a través de DevOps con las herramientas, que es lo que ayer querían observar, ¿ok? Para que esté un poco más claro incluso de cómo funciona todo esto que les he venido dando de forma teórica, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacía la cooperativa de Aquilema, implementaron DevOps para poder hacer los despliegues de la aplicación que ellos tienen, la aplicación móvil, ¿sí? Recuerden que la cooperativa es financiera y obviamente hoy las aplicaciones, hoy es el boom de las aplicaciones, ¿no? Entonces tenemos aplicación para todo, ¿no? Tenemos aplicación para ver videos, tenemos aplicación para noticias, tenemos aplicaciones para deportes, tenemos aplicaciones para tomar taxis. En fin, hoy estamos en esa economía de aplicaciones, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones, todo manejamos desde el teléfono y obviamente las empresas, en este caso financieras, no pueden quedarse atrás, ¿no? Entonces, ellos hicieron una aplicación, ellos están desarrollando, bueno, ya lo tienen, desarrollaron una aplicación móvil que fue parte de su proyecto de banca digital, ¿no? Entonces, disponible para los dispositivos Android, iOS e incluso para los navegadores web, porque podemos tener también aplicaciones híbridas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que necesitaba Daquilema, ¿no? Y tener una aplicación móvil, ¿no? Para que puedan hacer las transacciones sus clientes. Ok, entonces, bueno, rápidamente, ¿qué funcionalidades requería tener esto? Transacciones financieras, pago de servicios, gestión de cuentas, servicios adicionales, ¿no? Un poquito para darles el contexto, ¿sí? Por eso les estoy explicando esto antes de pasar al video para que puedan observar. Entonces, básicamente, las funcionalidades que quiere cumplir son las típicas que hace una organización financiera, como hacer transferencias, hacer consultas, pagar todo lo que es los servicios básicos, ver sus estados de cuenta, sacar obviamente certificados financieros y bueno, y aparte otros servicios adicionales. ¿Cómo lo hicieron? Ellos tuvieron varias versiones de su aplicativo móvil. En la primera versión hicieron con algunas herramientas de desarrollo, entre ellas hablaron en el frontend desarrollaron con Android Studio, básicamente con Kotlin y con Swift, y el backend estaba desarrollado en Java, ¿sí? En su primera versión. Ya en su nueva versión, bueno, tuvieron, como digo, varias versiones y en la última versión que ellos como estabilizaron a la herramienta, usaron como frontend, usaron a Flutter y en backend utilizaron Maven, Java y Spring Boot, ¿no? Entonces son como las herramientas que ellos utilizaron para poder ir mejorando y cambiando de versión a su aplicativo móvil, ¿no? En base a las necesidades que ellos tienen como clientes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Obviamente el negocio, las personas de negocio se reunieron, levantaron sus requerimientos, ¿sí? Tuvieron la idea, eso levantaron todos los requerimientos y todo. Entonces eso pasaron todos los requerimientos al área de desarrollo, no, perdón, al área de TI, para que ya todos los miembros del área de TI empiecen a hacer su trabajo en cada una de sus partes, ¿no? Que les corresponde. Bueno, ¿qué lenguaje de programación utilizaron? Nos comentaron que utilizaron Dart, perdón, entonces, que es un lenguaje de programación, que es también muy común para esto de las aplicaciones. Perdón. El framework, utilizaron un framework open source, que es Flutter, ¿sí? Para construir la aplicación con código base simple. Bueno, ellos usaron una arquitectura limpia que se lo llama, entonces con eso hacen que el software se separe y puedan ir construyendo por varios paquetes, llamémoslo así, y aparte manejen casos de uso para que puedan ir gestionando las nuevas funcionalidades o las funcionalidades que quiere tener su aplicativo. Entonces, esto lo que hace es facilitar pruebas, mantenimientos y la evolución del código, ¿no? Al tener varias entidades, al tener la aplicación con casos de uso, pueden ir teniendo un control mejor de su aplicativo.
Ellos usaron Scrum, que es una metodología ágil, como les comenté, que ya más adelante les voy a explicar un poco acerca de Scrum. Entonces, utilizaron un Scrum en donde definieron todos los requerimientos funcionales que va a tener su aplicativo. Eso se lo hace en conjunto con el negocio. Entonces, bueno, ahí hablando ya de términos de Scrum, se les llama el Product Backlog. Entonces, están todos los requerimientos que quiere el cliente, todo lo que necesita el negocio y obviamente el cliente. Construyeron historias de usuario, que eso es muy importante cuando haces desarrollo. En las historias de usuario tú dices qué funcionalidad vas a hacerlo, en qué tiempo, a quién está asignado, para tener un mejor control del desarrollo del software, ¿no? Entonces, ahí se aplica esto en la metodología Scrum. Pues bueno, ahí fueron definiendo las interfaces de usuario, la arquitectura, los casos de uso, hicieron el desarrollo, hicieron pruebas, hicieron despliegue en producción y obviamente con el mantenimiento y evolución y la mejora continua que tiene que tener su servicio, ¿no? En este caso, el aplicativo móvil. Ese es el servicio que está ofreciendo Cooperativa. Ya recuerden que hoy vamos a hablar mucho de este término, servicio, 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 valor, 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 ¿ok? Y sistema de valor del servicio. Entonces, eso fue lo que básicamente implantaron hasta el momento en esta cooperativa. Ya entrando en DevOps, ¿sí? Ya entrando en DevOps como tal, bueno, aquí está un gráfico típico de DevOps, ¿no? Entonces, ayer ya vimos, ¿no? Que nosotros tenemos que planificar, tenemos que codificar, tenemos que build, construir, tenemos que hacer pruebas, tenemos que liberar y tenemos que hacer deploy y tenemos que hacer un monitoreo y operación. Y eso obviamente es un ciclo, ¿no? Que se va cumpliendo, ¿no? Para que podamos tener una integración y un despliegue continuo, ¿no? Entonces van habiendo liberaciones, van habiendo mejoras, regresa y así. El cliente es satisfecho con todo lo que vamos usando, ¿no? Y bueno, me quedo un poquito en este gráfico, porque si ustedes se fijan, por cada etapa, llamémoslo así, de este ciclo de vida, existen herramientas para automatizar. Recuerden que ayer hablábamos que tenemos que trabajar en tres pilares fundamentales, que es las personas con lo que se menciona la cultura DevOps. Incluso hoy vimos ahí un video de lo que es la cultura DevOps, para que todos trabajen en colaboración. Y ahí entra en la parte de planificación. Entonces ahí tenemos herramientas para colaborar, para que todas las áreas estén colaborando en este proyecto, enfocados en un mismo objetivo. Entonces algunas utilizan Slack, otras utilizan Trello, incluso otros utilizan Microsoft Teams, por ejemplo, utilizan las herramientas de Google como Google Docs, por ejemplo, para trabajar de forma colaborativa. Entonces, esa es la colaboración que debe tener todas las organizaciones y obviamente esto se lo automatiza con una herramienta. Entonces ahí se debe escoger cuál herramienta van a utilizar para poder trabajar de forma colaborativa. ¿Ok? En la parte de codificación, como para tener un repositorio, hay varias. Tenemos GitHub, imagino que algunas de ellas deben de haber escuchado, Git, Bitbucket, entonces donde vamos a tener un repositorio de todo el código, ¿no? Ya en la construcción del código, ya bueno, ahí tenemos donde vamos a construir, donde vamos a desplegar, hablamos ya un poco de Docker, hablamos un poco de Kubernetes, que también vamos a hacer unas prácticas de eso para que vayan un poco familiarizándose con esta parte de contenedores. Una práctica vamos a hacer después en esta misma clase. Y la idea es que ustedes ya, bueno, entiendo que también ya antes creo que lo vieron algo de Docker, entonces va a ser más sencillo que hagan el despliegue, ¿no? Recuerden que nosotros con Devos hacemos despliegues, ¿ok? Y con los contenedores es en donde podemos desplegar ciertas aplicaciones. Ok, y ya avanzando, ahí en la parte del test podemos ver ya herramientas para hacer pruebas nuestro aplicativo, en este caso de aplicativo móvil. Pues ahí hay Gmetis, JUnity, Selenium, en fin, hay varias herramientas que nosotros podemos tomarlas dependiendo las necesidades, dependiendo obviamente si es gratuita, si es open source, si es pagada para poder hacer el test de nuestro aplicativo. Entonces, todo eso se va cumpliendo en este ciclo, ¿no? Ya para liberar nuestro aplicativo, nosotros podemos usar Jenkins, Bamboo o Xrelease, la más usada en este mundo de voz. Bueno, hay varias herramientas, también hay Application Lifecycle Manager, que también alguna vez lo usé cuando trabajaba en las empresas que antes mencioné, pero la más usada es Jenkins, ¿no? Jenkins es una de las herramientas más usadas, ¿no? Ya para desplegar, nosotros podemos desplegar nuestro aplicativo en
diferentes herramientas como puede estar desplegado en Docker, puede estar desplegado en DevOps, puede estar desplegado en un servidor físico, puede estar desplegado puede estar desplegado en la nube, ¿ok? Entonces, puede estar desplegado en Kubernetes, que es el organizador de Docker. Entonces, ahí hay herramientas que nosotros podemos utilizar para automatizar todo este ciclo de vida, todo este flujo. ¿Ok? Ya en la parte de operación y en la parte de operación y monitoreo, ya podemos hablar de herramientas como Dyna 3, la mesa de ayuda, ahí tenemos la operación para la mesa de ayuda, herramientas como LPI, ServiceNow. Entonces, sí, herramientas de monitoreo como Nagios, como Zabbix, por ahí escuché que algunas empresas lo manejaban, Grafana, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos varias herramientas, ¿no? La idea es como que siempre tengamos una comunicación y hagamos una integración continua y un despliegue continuo, ¿no es cierto? Esa es la idea de DevOps, ¿no? Entonces, este gráfico es muy, muy interesante porque ese es el típico gráfico de DevOps, ¿no? El ciclo de DevOps, y ahí vemos herramientas que podemos utilizar en cada una de estas etapas. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿para qué estaban usando DevOps? DevOps usaron para el lanzamiento de la nueva versión de su aplicativo móvil. Entonces, en este aplicativo móvil, ellos querían, ya tenían el aplicativo móvil, entonces ellos querían hacer un asistente virtual basado en IA para que pueda mejorar la experiencia del usuario. Es decir, que basado en IA ellos puedan hablar o lo que sea y puedan hacer transferencias y todo, y les detecte incluso la voz para que puedan hacer cualquier transacción o servicio que ofrezca este aplicativo móvil. Entonces, con eso, lo que querían es, como, bueno, aquí está, aquí abajo, ¿no? El objetivo dice realizar transferencias a cualquier destino, ¿no? Utilizando solo el comando de voz. Implementar un asistente que permita analizar sus transacciones y dar recomendaciones. Entonces, eso era el objetivo que ellos tenían con esta nueva versión, implantar en un asistente virtual. Entonces, ahí es donde ellos se dieron cuenta que necesitan hacerlo de forma rápida, porque ya llevaban mucho tiempo con este aplicativo móvil, como yo les indiqué. Entonces, como hay organizaciones que se demoran 6 meses en adoptar, o hay otras organizaciones que se demoran 2 años en adoptarlo, ya va a depender mucho de la organización como tal, ¿no? De la empresa. Entonces, de las personas que se encuentren ahí, de los conocimientos que tengan las personas, deberían contratar a una persona que sepa de DevOps para poder implantar, si no, no lo van a poder. Y bueno, en fin, tantos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ellos quisieron utilizaron, bueno, para eso Python y utilizaron y ahí a inteligencia artificial, que es el ChatGPT 4.0. Y bueno, ellos ya empezaron a hacer su asistente virtual en la aplicación. Entonces, ellos que les voy explicando un poquito y luego en el video vamos a ver cómo ellos nos explican mejor. Ellos lo que usaron es para la colaboración, para la comunicación, este flujo de trabajo. Ellos lo que usaron es una herramienta llamada Redmine para el manejo de tareas. Entonces, aquí es donde asignaban las tareas a las personas de desarrollo, después asignaban a las personas de QA, acá registraban si existe algún problema y luego volvía a la parte de desarrollo para corregirlo. Y en fin, entonces, esta herramienta de Redmine es una herramienta que se puede utilizar para el manejo de todas las tareas que nosotros vayamos desarrollando en la construcción de nuestro servicio, ¿ok? Aquí también utilizaron otra herramienta que es la herramienta, después de tener una herramienta para asignar tareas, para ir haciendo el control, ¿no es cierto? De qué tarea está asignada a qué persona, en qué porcentaje se encuentra el avance de esa tarea que está asignado a tal persona o a tal equipo. Ellos utilizaron un repositorio para el código y un orquestador de servicios. Entonces, en este caso, utilizaron la herramienta Bitbucket, que se acuerdan que también vimos en la parte del gráfico, ¿no? Pues con esta herramienta ellos tenían todo el código en un repositorio, ¿sí? Con sus nuevas versiones y todo, para que de ahí pueda ser utilizado el código, suban las nuevas versiones de allá para que sea más controlado y después, obviamente, tome otra herramienta para que se pueda desplegar. Y aquí también construyan el orquestador o el flujo de dónde quieren desplegar o cómo quieren desplegar. ¿Sí? En esta herramienta Bitbucket,
nosotros podemos construir archivos. En este caso, por ejemplo, hay archivos de tipo Docker. Como les dije, hay contenedores donde podemos desplegar. Pues se usa mucho también Docker. Por eso vamos a hacer una práctica de Docker, ¿no? Para que vayan familiarizándose con estos temas. Ya lo conocen mucho mejor. Entonces, en esta misma herramienta Bitbucket, que también sirve como un orquestador, ¿sí? Se configuran archivos, en este caso archivos de tipo Docker, en donde va a estar toda la configuración para que se pueda hacer el despliegue. Entonces, es un pequeño código que existe, ingresan al servicio, en este caso el servicio se llama banca digital, y construyen el archivo para que pueda ser desplegado, ¿no? Eh, Eso para que sea desplegado en Docker. Entonces, asimismo, en este caso, como les comenté, aquí la herramienta Jenkins es también para el despliegue. Entonces, ellos usaron, eh, aquí en Bitbucket también pueden construir un archivo de tipo Jenkins, en donde aquí ya se encuentran todas las configuraciones que van a realizar. Asimismo, es un código que no es difícil, eso se lo pueden encontrar incluso en cualquier parte de una página de internet, o en la misma IA nos puede ayudar a poner el código, y nosotros solo es cambiar los parámetros, ¿no? En dónde van a, en qué recurso, en qué recursos va a tener, en dónde en dónde está ubicado su Docker, en fin. Entonces, esa es una configuración que se realiza en el archivo, en esta Bitbucket, ¿no? Y ya en Jenkins, entonces una vez ya eh, hecho todos estos archivos que acabamos de ver en la herramienta Bitbucket, nosotros entonces vamos ya a usar, a ejecutar esos archivos. Entonces, ya entrando en Jenkins como tal, que es nuestro administrador, ¿sí? Para gestionar todo lo que es el proyecto. Pues aquí ya nosotros podemos entrar a liberar, y usaríamos los archivos que hace un momento construimos en la otra herramienta. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser el despliegue automático, y aquí nos va a ir indicando cómo va el despliegue, cómo va la liberación, ¿sí? Cuánto tiempo lleva en la construcción, en el push, en el despliegue. Y aquí nos va a indicar incluso si es que el despliegue fue exitoso o tuvo algún error. Entonces, con eso se puede corregir, y aquí podemos ver incluso cuándo fueron las últimas ejecuciones que se realizaron. Y con esto, con lo que acabamos de construir, pues con lo que acabamos de construir, se despliega. ¿En dónde se va a desplegar? eh, Ellos despliegan en Kubernetes, que también lo llaman K8S. Entonces ellos usan Kubernetes, y aquí ya pueden ver termina el flujo cuando está el despliegue ya aquí en Kubernetes, y aquí pueden ver cómo está, si está corriendo, tuvo algún problema, y en fin. Entonces aquí ya pueden ir administrando ya su servicio, en este caso la aplicación Banca Digital, eh, ya desplegada y lista en producción. Entonces, con eso termina este proceso. Y ya luego, fíjese, después de esto ya entra lo que es ya el monitoreo, en donde usamos herramientas de monitoreo para ver cómo está nuestra aplicación móvil, y también entra la mesa para gestionar este servicio. ¿Cuál es el servicio que vamos a gestionar? El servicio de aplicación móvil que está entregando aquí. Entonces, fíjese cómo está conectado. Previo a eso, el equipo de desarrollo utilizó una metodología ágil como Scrum para poder hacer el desarrollo. Entonces, fíjese, ven cómo todo se conecta para desarrollar. Hicieron metodologías ágiles. Obviamente, primero gestionaron un proyecto, levantaron, como les vi, todo un listado de requerimientos entre los negocios, el gestión de proyectos y demás. Pues luego de ese planteamiento, de esa idea, ya pasó al equipo de desarrollo. Ellos aplicaron una metodología ágil para desarrollar, y hicieron la automatización con DevOps para que sea una entrega rápida, una entrega continua, corrijan errores rápidamente, y todos trabajan de forma colaborativa con estas herramientas que acabo de mostrarles. Para finalmente realizar un monitoreo bueno, y ya gestionar con una mesa de servicios que ellos también lo tienen. Fíjense cómo todo se integra. ¿Ok? No sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. Y si no, pasaría yo al video que tuvimos, una charla que ellos nos dieron a estudiantes de acá del Spoch, y nos explicaron este flujo que les acabo de mostrar. Entonces, para que puedan escuchar un poquito al respecto.
Ok, entonces les voy a proyectar el video, ¿sí? Eh, Voy a proyectar solamente en la parte en donde habla de esta parte de DevOps, ¿sí? A ver, un segundo. A ver, un minuto con... Ok. Para comentarles, ¿no? Más o menos cómo es el flujo ¿Se escucha? rapidito. Bueno, si no es por aquí. Por ejemplo, en este caso no entra Pues una se escucha. tarea que nosotros utilizamos en Mind. Es donde que nosotros ponemos todo el RFC de que se va a realizar. Entonces, nosotros tenemos aquí la descripción del mantenimiento que se va a realizar, la aplicación que se va a realizar, el nombre, la fecha de inicio de desarrollo, la fecha de fin de desarrollo, el porcentaje que se ha avanzado. Bueno, en esta partecita, como estamos en desarrollo, entonces aquí no lo van a ver, pero aquí lo que se va registrando es cuando se hizo un envío a calidad, si calidad nos devolvió la tarea porque estuvo fallida. Cuando nos devuelven fallida, cuando no cumple. Bueno, no, escucha, ahí sí. No, no. Vale, no, igual no. Repita. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Se me escuchan? Ya. Sí. Y ahora sí, les decía que nosotros utilizamos Redmine para nosotros tener las tareas que nosotros vamos a realizar. En este caso, nosotros tenemos un mantenimiento. ¿Y de qué se encarga esto? De mejoras en los procesos de creación de usuarios y transferencias. Aquí nosotros vamos a tener todo el historial de nuestra tarea que ha pasado. En este caso, como es una tarea que estamos desarrollando, tenemos por ejemplo, que Rita Candazo hace 5 días ha creado una tax en la cual él describe lo que realizó y así como están varias personas trabajando en la misma tarea, tienen el registro. Aquí también se registra el RFC, que es en sí donde que se encuentra detallado los cambios que se van a realizar. En este momento no está subido el RFC, pero aquí se sabe visualizar un archivito donde que nos indica todos los cambios que van a efectuarse. Después de esto, lo que pasa es asignarse al área de desarrollo, en este caso al área de desarrollo de innovación, se crea una tarea para que trabaje en esos nuevos cambios. Para nuestros repositorios de código, como les decíamos, nosotros utilizamos Bitbucket y en este caso, nuestra app se llama banca digital. Lo que se procede es a crear una rama o una branch que nosotros reconocemos con el número de la tarea. En este caso es esta nuestra tarea. ¿Ya? En base a eso, el desarrollador trabaja, empieza a trabajar en la tareita y empieza a realizar los cambios necesarios. Después de esto, como les comentaba, nosotros ya tenemos implementado el despliegue automático. Eso quisiera indicarles. Ya. Nosotros tenemos dos archivos. El Dockerfile es donde que se encuentran las características con las cuales se va a desplegar. En este caso solo se encuentran las que para el despliegue en la web de nuestra banca digital. Se encuentran aquí las configuraciones necesarias para nuestro servidor. Hay otro archivo que se llama Jenkins File. En este archivito se encuentran configurados paso a paso todos los pasos que tienen que ejecutarse para el despliegue de toda la aplicación. Aquí nos vamos a encontrar con recursos
con Cluster que vamos a necesitar estar conectados. Vamos a tener los contenedores a los cuales van a subirse nuestros cambios y cómo se va. Y más acá abajita tenemos ya cómo se va a desplegar la aplicación. Todo esto igual sí lo pueden encontrar. En esa partecita quizá nosotros aquí, bueno, se encuentra la parte de la construcción, se encuentran los recursos aquí que nosotros vamos a necesitar para el despliegue. Esto se encuentra en un clúster que nosotros tenemos, donde que nosotros tenemos configurado nuestro servidor Nginx para el despliegue. Le describimos los pasos que se van a ejecutar, le enviamos a subir nuestra imagen y después de que se sube va a hacerse el despliegue en Kubernetes. Entonces esos son nuestros archivitos que nosotros realizamos. Después de esto, cuando nosotros tenemos configurado, nosotros tenemos nuestro administrador de Jenkins, donde que se encuentran todos nuestros proyectos. Y aquí nosotros podemos ver también o configurar, más bien dicho, de dónde va a obtener el archivo para que se pueda ejecutar. Entonces aquí nosotros tenemos el repositorio, tenemos la rama de la cual se va a desplegar en base a qué se va a realizar y el archivito de donde se va a leer cada uno de los pasos, que era el Jenkins file que les indiqué anteriormente. Entonces, cuando nosotros necesitamos subir un nuevo cambio, ¿qué sucede? Que nosotros, como ya está configurado nuestro Jenkins file, nuestro Dockerfile, y ya está aquí también la configuración de que tiene que seguir esos pasos, nosotros le damos aquí play y empieza a desplegarse. Empieza a desplegarse la aplicación y aquí nos va indicando si todos los procesos se están haciendo de forma correcta. Y en el caso que no sea de forma correcta, igual nos muestra en rojito y nos dice que no fluyó por algún inconveniente. Entonces, eso sería en la parte de aquí. Cuando se termina todo el despliegue de la aplicación, es cuando ya se encuentra en nuestro servidor en Kubernetes con nuestro administrador Rancher. Entonces, nosotros aquí tenemos algunos. Tenemos aquí igual, bueno, para indicarles, ¿no? Un ejemplo. Aquí se encuentran igual nuestras aplicaciones y para indicarles solo en una que se está trabajando, que es Servicios Web HBM. Entonces, cuando aquí empieza a mostrarse que se está actualizando, solo para de ejemplo un rato. Digamos que el proceso se terminó y dio aquí, ok, hasta aquí. Y el deploy también se ejecutó. Nosotros venimos acá y nosotros validamos que efectivamente se haya actualizado. Ay, no se quiere actualizar y mostrarles. No, bueno, aquí se va a empezar a desplegarse. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la versión anterior es reemplazada por la versión nueva y se queda solo una versión ya corriendo en nuestros servidores. Esta les puede indicar del servidor de desarrollo, que es donde que nosotros desplegamos en sí nuestras aplicaciones para las validaciones ya finales. ¿En qué nos ayuda esta partecita? Que todo el proceso que se realizó en desarrollo es la misma que se va a realizar en producción. Entonces, todos los archivos que yo configuro aquí, yo simplemente ya les envío. Claro que en producción ya tienen otras, digamos que otras credenciales, entonces tiene más seguridad. Entonces, lo que sucede es que yo le envío y le digo, ¿sabes qué? Yo validé mi aplicación y si está funcional, está corriendo correctamente y no debería dar inconvenientes al momento.
a desplegar en producción. Entonces, lo que hace el área de producción ya es ver los archivos que yo configuré. Claro que digo, ellos tienen otras configuraciones más adicionales por, eh, por las situaciones de seguridad misma. Y es desplegado con los archivos similares a los que fueron en desarrollo en producción. Y de esta manera se hace de forma rápida. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a poder desplegar las aplicaciones más rápidas. ¿Qué tan difícil, digamos, es, si por si acaso salió un error al despliegue, volver a una versión anterior para poder subsanar esa dificultad? Digamos Eso que sí es muy factible. Eso también es muy importante porque, déjenme, le comparto la pantallita solo para indicarles dónde decimos aquí. ¿Ya? Usted puede ver aquí que hay varias versiones. ¿Ya? En el caso que usted desplegó una aplicación y le empezó a dar errores, lo único que hace es venir aquí y le cambia la versión porque usted puede editar y le pone la versión anterior, coge y se despliega, que por lo general, bueno, dependiendo, ¿no?, de las aplicaciones, pero se demorará unos 5 o 3 minutos y ya tiene nuevamente la versión anterior. Entonces sí es factible. Y ya digo, eso es algo que nos ayudaba bastante, porque antes nosotros teníamos o manejábamos por los llamados WAR, donde que nosotros teníamos por cada WAR no teníamos imágenes, digamos que no era automatizado. Entonces cuando tocaba hacer un rollback, teníamos que ir a cargar nuevamente ese WAR, demorarse como 15 minutos para que se vuelva a desplegar la aplicación. Durante esos 15 minutos nuestros usuarios bombardeándonos de mensajes de que nos sirve la aplicación. Sí es muy factible y eso también nos ayuda, nos facilita. Muchas gracias. Consulta, ¿usan un orquestador o con las líneas de código son las instrucciones para que pueda hacer el despliegue? Sí, bueno, las líneas que están en el Jenkins File son las que se ejecutan al final de todo para el despliegue de las aplicaciones. Un orquestador como tal, una herramienta aparte de orquestador, no la utiliza. Sí, nuestro orquestador es el Ranch. Mediante ese se va igual. Después de que se hace el Jenkins, de ejecutarse ya para el despliegue, pero de la aplicación, nuestro orquestador es el Ranch. Ok. Otra consulta también. Hablaban de que también hacían pruebas. En este caso, ¿ustedes hacen pruebas funcionales, pruebas unitarias, pruebas de carga y estrés? Actualmente se realizan pruebas funcionales y sí, pruebas funcionales, más que todo se realizan. Sí estamos en mejoras ya de las pruebas de carga y estrés. Bueno, también sí las hemos realizado, pero lo que sí se está enfocando el área de calidad, bueno, no se encuentra aquí la persona que está encargada, pero sí están en el proceso ya de automatización de pruebas por la manera misma en cómo la cooperativa se va creciendo, entonces ya es incontrolable que un cambio, digamos, un cambio que es, no sé, de creación de cuentas, eso tiende a afectar ya a muchos procesos y ya a la persona se le vuelve complicado tener que validar cada uno de los procesos, pero o sea, eso está en fase también, están implementando las pruebas de automatizadas. Sí, muchas gracias. Toda la comunidad. Sí, sí, sí. Alguien está llamando. Sí, sí. No tienen más preguntas por acá. Hola, ¿me escuchan? Hola. Listo, entonces, solamente quería comentar algo, nada. Este, bueno, solamente decirle a los chicos que la carrera que hemos seguido es muy amplia, hay muchas ramas, infinitas ramas.
hace rato Mercy decía que DevOps es muy demandado. Y sí, sí, la verdad es que sí es muy demandado y también es bien pagado. O sea, no solamente enfoquemos que en el futuro voy a ser programador o desarrollador, no. Hay tantas líneas, se puede decir, tantas cosas en las cuales nosotros podemos dedicarnos, ¿no? Entonces, no se desanimen si alguien dice, oye, no me gusta programar, no, no importa, hay tantas cosas. Puede ser tester, puede ser, no sé, documentador, no sé si puedes dedicarte a ser arquitecto, no sé si puedes dedicarte a tantas cosas. Hay muchas cosas. El campo laboral es muy demandado. Y como recomendación, Ok, bueno, eso es todo lo que, bueno, tuvimos una charla ahí y nos mostraron lo que es la parte de cómo ellos realizan, si ven la parte de DevOps. No sé cómo lo vieron, alguien que quiera comentar al respecto. Muy interesante, complicado, ¿cómo lo ven? Toda la implementación de DevOps en las organizaciones. Entonces aquí ya podemos ver un poco más práctico lo que les estaba dando en teoría, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, ¿lo vieron bien? ¿Les Ingeniero, llama yo la tengo una intención? pregunta. Dígame, Santiago. Sí, bueno, un DevOps debe saber todo o, o hay grupos que se especializan en, no sé, en Docker, en otras, o sea, se especializa en cada, por ejemplo, yo me podría especializar en Docker, otro compañero se puede hacer en GitHub y así. O hay una persona que debe saber todo, un poco de todas estas herramientas. No, cada equipo debe conocer. Por ejemplo, el equipo de desarrollo debe conocer de GitHub, por ejemplo. El equipo de operaciones debe conocer de Docker, ¿ok? El ingeniero DevOps debe hacer esa configuración, como vimos en las herramientas de Bitbucket y Jenkins, para que se despliegue lo que hicieron los otros equipos, ¿sí? Ya entiendo. Cada equipo debe conocer su herramienta. Por ejemplo, GitHub, el equipo de desarrollo tiene que, para tener un repositorio, tiene que correr en GitHub. Para hacer monitoreo, el equipo de operaciones tiene que conocer esa herramienta. Y para contenedor, Docker tiene que conocer igual el equipo de operaciones. DevOps, el ingeniero en DevOps o la persona que maneje DevOps debe conocer de Bitbucket, por ejemplo, que vieron ahí, debe conocer de Jenkins, por ejemplo, en donde configura, pone el enlace del repositorio para que tome el código y ejecute el archivo Jenkins file, lo que sea, para que haga el despliegue en Kubernetes, que tenía en este caso. Eso es lo que debe conocer. Obviamente, aparte que debe conocer un poco de la teoría, de la cultura y todo esto que estamos viendo, ¿no? Ya, Eso es lo que debe ser. gracias. Ok, Gracias. perfecto. Paul, No sé o si sea, el DevOps en pocas es como que la persona encargada de integrar, como más o menos en un desarrollo como el que hiciera o la API, para que se integren dos secciones completamente diferentes. algo Algo así. parecido a eso. Sí, algo parecido a eso. Sí, en este Mm. caso, el DevOps es ese puente de conexión entre estos dos equipos, como bien dices. Sí, entonces, cuando haces tú una API, construyes una API para que puedas consumir algo, ¿no es cierto?, entre dos plataformas diferentes. Entonces, algo parecido pasa en DevOps, ¿no? DevOps es esa unión entre estos dos, ese puente entre estos dos mundos o equipos, que lo podemos llamar así, y eres el que les une y les automatiza, básicamente. Todo DevOps, ¿no? Porque DevOps, como digo, tienen que trabajar desde las personas. Aplican las prácticas y automatizan con las herramientas. Y el DevOps también se encarga de realizar el esquema o la estructura de ese programa tipo project que se veía con las fechas, las asignaciones de las tareas, o eso también lo realizan por individual cada equipo de trabajo y lo hacen por Claro, equipos. obviamente tú sabes que todo parte de un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, parte de un proyecto, por lo general tienen el proyecto como un Gantt, ya podemos llamarlo así, o un cronograma en donde van a ir cumpliendo todas las actividades. Entonces, en base a ese cronograma, cada área planifica.
y va teniendo las fechas. Y lo que hace en la parte, lo que hace DevOps es que se vayan cumpliendo en esas fechas, ¿no? Automatizando para que hasta esa fecha se cumpla, que suban la tarea y así. Que vaya gestionando, vaya controlando lo que ya se definió previamente. Ay, 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 ay. En ese sentido lo tengo ya un poco más claro. Yo también asumía como el compañero mencionaba, o sea, que el DevOps tenía que como que saber de todas las herramientas un poco para él entender lo que están haciendo las otras personas y como que el DevOps mismo iba desarrollando como tal, pero con lo que usted nos dice que él básicamente se encarga de hacer la integración, ya me queda más claro. Ujú. Claro, recuerden que hay que formar un equipo DevOps y un equipo DevOps está conformado por el negocio, por desarrollo, por QA, por operaciones, todas esas personas, incluido el ingeniero DevOps en este caso que esté trabajando en esa empresa. Entonces, obviamente, cada quien conoce de su área, pues cada quien conoce su herramienta. Entonces, lo que hace el DevOps es integrar todo eso, ¿no? Y ahí, obviamente, y hay herramientas para automatizar eso, como las que vimos ahí. Jenkins, básicamente utilizaban Jenkins, Bitbucket, donde ahí asigna las tareas, ¿no? Entonces, una vez que le asigna una tarea a alguien, entonces él se pone a desarrollar en su ambiente, en sus herramientas de desarrollo, y luego en la herramienta Bitbucket, por ejemplo, dice, listo, configuré, registra que he configurado la tarea. Obviamente eso ya lo hizo. ¿Y eso qué hizo? Puso en el repositorio de GitHub. Pero, ¿dónde está registrado? En el Bitbucket, que hizo la tarea. Y obviamente él por detrás hizo su trabajo, ¿no? Que es desarrollar y ponerle en un repositorio. Pues una vez hecho eso, ahí, entonces en las herramientas de DevOps se empiezan a configurar para que ya se hagan las automatizaciones o despliegues de ese código que ya desarrolló. Ingeniero, usted de estas dos herramientas, de estas herramientas, ¿cuál nos recomienda aprender o certificarnos? La que sí es necesario, muy necesario aprender es Jenkins. ¿Sí? Esa sí es necesaria aprender. Jenkins es la herramienta que se debe aprender, básicamente. Es la que nos va a ayudar a gestionar todo el ciclo de vida. Esa herramienta sí, sí hay que aprender. Eso sí hay que aprender, ¿no? Como para conocer DevOps hay que aprender esas herramientas. En este caso, Jenkins, para que se haga la liberación. Porque recuerden que desde Jenkins se lanza la liberación y todo eso, ¿no? Pues una de las herramientas importantes sí, sí es Jenkins, ¿no? Adicional a la que ustedes vieron ahí, Bitbucket, que es para automatizar tareas. Pero bueno, la que más pueden ahí especializarse es Jenkins, ¿no? Gracias. Y obviamente hay que tener un poco de conocimiento que hace cada herramienta, ¿no? No es que digo especialices en nada, pero con una lectura rápida, en contenedores esto, para que tengan todo el panorama, ¿no? Ok. No sé si tienen alguna otra inquietud. Perfecto. Entonces, espero que esto les haya abierto un poco más la visión de lo que es DevOps, ¿ok? Y vieron cómo está implementado ya en una empresa aquí ecuatoriana, ¿no? Incluso, como les digo, esta es una empresa que recién está adoptando. Entonces, hay empresas como que ya, otras empresas más grandes que ya lo tienen adoptado con otras herramientas, incluso, dependiendo, como les dije, la necesidad de cada una de las empresas, ¿no? Ok, no sé si necesitan alguna otra inquietud, si no estaríamos terminando un poco con esto de lo que es DevOps. Y como les digo, esto es para que ustedes de aquí en adelante puedan ir incursionando más en este tema, que es otro mundo, ¿no? O sea, asimismo hay certificaciones DevOps, así como hay certificaciones ITIL, hay certificaciones DevOps, así como ustedes están siguiendo una maestría en administración de servicios, hay una maestría en DevOps, pero lo importante es que ustedes conozcan estos términos que nosotros estamos viendo y que se integran con la parte de la gestión de servicios. Como ven, todo está conectado. Entonces, por eso quería darles una visión, porque se usan mucho estos términos, ¿no? DevOps, Agile. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es la parte de DevOps. No sé si tienen alguna inquietud y si no, voy a pasar a hablarles un poco de Scrum, ¿sí? De metodologías ágiles, para que también tengan esa visión
y después asimismo ustedes puedan indagar un poco más, ¿no? Y conozcan al respecto. Permítame un segundito nada más, por favor, mientras busco la presentación. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema de metodologías ágiles. Como les digo, va a darles una visión general. Asimismo, es otro mundo que nosotros podemos ingresar para poder hacer todo o conocer. Incluso aquí también tenemos certificaciones, por ejemplo, en Scrum. Nosotros podemos trabajar como Scrum Master, en donde si entran a trabajar, como escucharon un poquito a alguien que habló de la cooperativa, eh, aparte de un enfocarse en desarrollador, en manejo de infraestructura, en manejo de redes, hay estas nuevas profesiones donde podemos, estos nuevos cargos o estos puestos, como quieran llamarlo, donde podemos nosotros desarrollarnos, ¿no? Como DevOps, como ITIL, administración de servicios, también en metodologías ágiles, podemos ser un Scrum Master, en donde así mismo tenemos que prepararnos para dirigir, para orquestar la metodología ágil cuando estén haciendo un desarrollo. ¿Ok? Entonces, asimismo en Kanban, asimismo en Lean, entonces las empresas hoy dicen, persona que conozca o tenga certificado en Lean o que sepa de Kanban, entonces ahí van armando nuevos perfiles para buscar profesionales, ¿ok? Listo, entonces, básicamente, ¿qué es una metodología? Entonces, es algo que nosotros ejecutamos o una colección de políticas, una colección de procesos, procedimientos para mejorar lo que es el desarrollo de software, hablando específicamente de una metodología para desarrollo de software, ¿ok? Entonces, con eso, ¿qué pasa? Aumenta la productividad de todo el equipo para entregar una solución de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que importa, ¿no? Que la organización ofrezca un servicio y sea de calidad para el usuario final. Entonces, con eso siempre se usa una metodología para que no sea un desarrollo por silos, no se desperdicie recursos. Entonces, con eso se ha controlado el desarrollo
Entonces, con esto es el objetivo de optimizar recursos, garantizar que todos los procesos se vayan cumpliendo eficientemente para que tengamos este software de calidad. ¿Ok? Entonces tenemos varios tipos de metodologías, muy seguramente muchos lo conocen, estas metodologías. Partimos en su momento de las metodologías tradicionales. Entonces estas metodologías básicamente se caracterizan por no ser flexibles, por tener una estructura lineal y no ser adecuadas o flexibles ante cambios en un entorno volátil. Es decir, si el cliente pide algún cambio, como escucharon ahí, por ejemplo, o pasaba algo con la aplicación, como escucharon ahí en el video, si alguien notó, ahí hablaba de minutos para restablecer algo. Entonces esa es la idea, ¿no? Que todo sea rápido, que todo se restablezca y que no se pierda el servicio que estamos ofreciendo a un cliente. Como les decía, antes lo hacíamos manual y demorábamos, creo que decía 15, 20 minutos y hasta eso los clientes bombardeaban, hey, no vale, no vale, el servicio es malo. Entonces, ¿qué ocurre eso? Que si los clientes se vayan de la organización, pierda dinero la empresa y eso nos afecta a todos. ¿Ok? Entonces, y ya con la automatización, con el uso de estas prácticas, ustedes escucharon que el despliegue es rápido. Si quieren recuperar algo o volver a una versión anterior, incluso es mucho más rápido, porque decía que se demoraba como 3 minutos. Entonces, fíjense en cómo cambia esto, ¿no? Entonces, estas metodologías tradicionales no permitían eso. No era tan flexible ante estos cambios. Entonces, ahí es cuando aparecieron la parte de agilidad. Pues con eso lo que busca esto es que piezas pequeñas de software o entregas pequeñas de software ya funcionen, ¿no es cierto? Ya estén en funcionamiento para satisfacer al cliente. Si se acuerdan, el día de ayer en una diapositiva les puse un gráfico de un carro, cómo se usaba antes, que era la metodología tradicional, y cómo es obviamente usando la parte de agilidad. Entonces, el cliente quería movilizarse con una metodología tradicional o una práctica tradicional, construíamos las ruedas, las dos ruedas, el chasis y al final el cliente no podía usar. ¿Qué hacía con una rueda? No podía usar el servicio. Entonces, en la parte de agilidad ya busca eso, ¿no? Que si él quiere movilizarse, entonces le vas dando piezas pequeñas o entregas pequeñas para que él se pueda movilizar. Entonces ahí hablaba de un ejemplo, ¿no? Una patineta, perfecto. Con eso ya puedo empezar a movilizar. Después le entregaron una bicicleta, perfecto. Después le entregaron una moto y al final entregaron ya todo el vehículo construido, ¿no? Porque es toda la aplicación, todo el servicio completo. Pero siempre el cliente estuvo usando algo, ¿no? Siempre el cliente estuvo usando el servicio. ¿Ok? Perfecto, listo. Entonces, y básicamente para hoy desarrollo de aplicaciones, especialmente las móviles, siempre es bueno optar por metodologías ágiles, ¿no? Para poder adaptarse a nuevos contextos, cambios y en fin. Algunas metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones, dando un poquito de contexto móvil, tenemos ahí entre algunas Móvil D, Test Driver, Development, Stream Programming, Scrum, que es un poquito lo que vamos a hablar, Drupal, Kanban, y también incluso ya hablamos antes, y Scrumban, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué buscan todas estas metodologías? Lo que buscan es que nosotros tengamos resultados rápidos, ¿no? Que nosotros nos enfoquemos mucho en el resultado rápido, en hacer interacciones para que podamos ir entregando piezas de código que puedan ir sirviendo. Pues, por ejemplo, ahí hablando de las metodologías como tal, ahí vemos algunas características importantes de cada una de ellas. Entonces, ahí nosotros escogeríamos en base a nuestra necesidad. ¿Sí? Entonces, todas son usadas, todas las usan en el mercado, pero ya va a depender de lo que quiera hacer el equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se usa Móvil D, por ejemplo. Entonces, esta es una etapa que divide en ciclo de 3 días. Entonces, cada 3 días tienen que hacer una entrega. Cada 3 días hacen una entrega. Cada 3 días hacen una entrega. Por ejemplo, eso dice esta metodología. Por ejemplo, ahí Scrum, por ejemplo, ahí dice que tú tienes que aquí emplear principios ágiles y aquí maneja sprints. Entonces, así mismo se define cuánto dura un sprint y qué tienes que desarrollar en ese sprint de todos los requerimientos que el cliente indicó o el negocio con el cliente indicaron al inicio que necesitan, ¿no? La idea es satisfacer al usuario. Entonces, ahí tenemos varias metodologías que nosotros podemos usar dependiendo de la necesidad, ¿no? Me voy a enfocar un poco en lo que es Scrum.
¿sí? Que es una metodología ágil. Entonces, con esto lo que hace es ayudarnos en que nosotros podamos formar equipos, ¿sí? Formar equipos que conozcan el tema o el desarrollo que vamos a construir, ¿sí? La idea es satisfacer al cliente, tener comunicación, trabajar en conjunto y lo ideal aquí es que nosotros tenemos que, ya entrando en lo que es la metodología, generar una lista, ¿sí? Generar una lista de características de lo que quiere que contenga nuestro, nuestro aplicativo, nuestro servicio. Si ustedes vieron ahí, en el video escuchaban algo de RFC. No sé si alguien si ha escuchado ese término RFC, o a veces solo dicen los requisitos funcionales también. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que tengamos esos requerimientos, esos listados, que, bueno, aquí obviamente por prioridad, para ver qué es lo más importante que se tiene que ir desarrollando, y aquí se los llaman, aquí se los llama, a ese listado se les llama un Product Backlog. Entonces, es todo lo que se quiere obtener al final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el proceso Scrum? Pues aquí tenemos un gráfico que es muy interesante y nos indica cómo es este proceso Scrum. Aquí aparecen algunos roles, ¿ok? Aquí aparecen algunos roles. Aquí aparece el Product Owner, ¿sí? El Product Owner es el dueño del producto. En este caso es alguien de la empresa, alguien del negocio, ¿sí? Que está enfocado en satisfacer las necesidades del cliente, que habla con el cliente, que está estrechamente relacionado con el cliente y busca satisfacer esas necesidades. Y la empresa obviamente busca construir ese servicio para satisfacer esa necesidad. Entonces tenemos al Product Owner que en conjunto con él se arma este Product Backlog, que recuerden que era todo ese listado de características de nuestro producto que vamos a desarrollar. Entonces aparece un rol que se llama Product Owner. Eh, Después planificamos en reuniones, aquí por lo general existen reuniones diarias para planificar, para ir viendo cómo está el avance del trabajo, pero que no duran más allá de 10, 15 minutos. Pues la idea no es, aquí estamos hablando de agilidad, ¿no? La idea no es tenernos en una reunión y pasar ahí 1, 2 horas reunidos y a veces sin llegar a ningún acuerdo, sin hacer ninguna mejora. Entonces aquí, como es de agilidad, las reuniones tienen que durar 10, 15 minutos, ver cómo está el trabajo, cómo están los sprints, cómo va el equipo y se va tomando decisiones y listo, siga trabajando. Entonces, por cada sprint, que se lo llama, es decir, yo digo, mi sprint va a durar, en este caso, por ejemplo, ahí como ven el gráfico, dura de 1 a 4 semanas. Y dentro de este sprint que dura 1 a 4 semanas, yo voy a tener un sprint backlog. ¿De dónde parte este sprint backlog? Del product backlog, de todo este listado de características. Entonces, en mi primer sprint, yo voy a desarrollar de estas 50 características, obviamente organizadas por prioridad, estas 5, ¿sí? Porque estas son las que necesito empezar ya a construir, ¿ok? Entonces, ahí se arma el sprint backlog. Entonces, dentro de mi sprint voy a tener estas 5 características y este sprint va a durar, qué sé yo, 3 semanas, porque son complejas, ¿no? Entonces, eso ya se va definiendo en el equipo, ¿no? Entonces, ahí está el equipo de desarrollo. Ahí aparece el team, en donde ellos van a construir el software y van a enfocarse en este tiempo y van a construir estos requerimientos que se fue planteando en cada uno de los sprints. Entonces ahí ustedes van definiendo cuántos sprints les va a tomar desarrollar todo lo que el Product Owner indicó, ¿no? Todo y completar el servicio. Entonces, ahí aparece un rol, el Scrum Master, como ustedes ven en la parte superior, ¿sí? Aquí aparece el Scrum Master. Es el Scrum Master. ¿Quién es el Scrum Master? Podemos hacer un símil con un gerente de proyecto también, ¿no? Pero este Scrum Master conoce de agilidad. El gerente de proyectos conoce de proyectos, ¿no? Y se certifica en PMBOK, por ejemplo, que es la certificación que tiene un gerente de proyectos, si no me equivoco. Entonces, este Scrum Master conoce de agilidad, se certifica en Scrum, da exámenes, así como damos los exámenes de ITIL para la gestión de servicios, y lo que hace es guiar al equipo y que se vaya cumpliendo todo lo que dice la metodología. Entonces, lo mismo pasa con ITIL, certificarse en ITIL, una persona que está certificada en ITIL, lo que hace es que esas prácticas de ITIL se vayan ejecutando en nuestra organización, ¿ok? Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Vamos teniendo interacciones, vamos cumpliendo los sprint,
Y al final tenemos ya entregamos, hacemos una entrega, revisa el cliente, hacemos una revisión del sprint y tenemos la retroalimentación. Entonces, si por ahí algo está por modificar, entonces enseguida, como digo, esta es agilidad, entonces es un ciclo, enseguida regresa al equipo y bueno, y vuelve a ejecutarse, ¿no? A actualizarse esa parte. Como incluso decía en el video, también hablaban y decía, en el video también escuché una parte que decía, el equipo de QA hace las pruebas y si no están bien, regresa. Entonces algo así también pasa aquí, ¿no? Aplicando esta metodología. ¿Ok? Entonces ese es el proceso Scrum. Entonces aquí eso es todo lo que se define en un proceso Scrum. Esa es la metodología que se sigue en un proceso Scrum. Bueno, esto ya hablamos. Y bueno, ¿cuáles son los roles que aparecen en esta parte de Scrum? Entonces, como ya les comenté, ahí tenemos el roles de Product Owner, que es el representante de los stakeholders, de la parte interesada, que son los clientes y de los clientes, que van a utilizar el software. Entonces, él es el dueño del producto y él es el que construye todo ese listado de requerimientos o de características, ¿no? Siempre él está enfocado en la parte de negocio, ¿sí? Y traduce obviamente la visión del proyecto en un product backlog para que ya pueda trabajar el equipo, ¿ok? El otro rol que aparece es el Scrum Master. Entonces, en esta parte es la persona que dirige al equipo, guiándole que se cumpla todas las reglas y procesos que tiene esta metodología. Entonces, lo que hace este equipo también, perdón, este rol también es darle las facilidades al equipo para que sigan avanzando en el proyecto, reducir impedimentos, reunirse con el Product Owner para ver qué pueden mejorar, qué pueden cambiar, llegar a un acuerdo si es que tienen algún inconveniente en algún requerimiento que deban cumplir, con la finalidad de maximizar el retorno de inversión, ¿no? Es el muy famoso rol. Y tenemos lo que es el Scrum Team, ¿sí? O el grupo de profesionales con todos los conocimientos técnicos para que se desarrolle el proyecto, ¿no es cierto? Entonces aquí van a estar, si están desarrollando en Android, entonces va a haber profesionales que conozcan de Android, bueno, algún lenguaje de programación, alguna base de datos específica, en fin, ya es el grupo técnico, ¿no? Entonces ya son todos los profesionales que conocen de esa área y que van a hacer el desarrollo de la aplicación. Y con eso, eh, aquí se habla mucho de historias, aquí se construyen historias de usuario, que tal vez si lo escucharían, y vamos a ver un poquito más adelante, y que se comprometan a ir resolviendo o desarrollando o cumpliendo todo lo que dice cada historia de usuario. Sí, que básicamente una historia de usuario es algo que te cuente el usuario, la necesidad del usuario, eso lo plasman en una tabla y lo que hace es mirar lo que quiere el cliente y desarrollar. Y va cumpliendo las historias de usuario. Por favor, si tienen alguna inquietud, duda, por favor, me interrumpen nomás y con gusto, ¿no? Si es que algo adicional requieren. Muy bien. Bueno, ya aquí un poquito más en resumen, ¿qué es un Product Owner? ¿Cuáles son los roles y componentes que tiene Scrum? Product Owner, como ya vimos, dueño del producto, gestor de requisitos, atiende las peticiones del cliente. Un Scrum Master es el responsable de promover y apoyar Scrum, implementa la metodología, elimina los impedimentos. El equipo de desarrollo es el que realiza el trabajo que va a entregarse, tiene autoorganización, tiene autogestión y genera los incrementos, ¿no? Para ir terminando el producto. Entonces, bueno, el equipo está conformado por un Product Owner, un Scrum Master y el de equipo de desarrollo. ¿Cuáles son los eventos que tenemos que ir planificando? Es el sprint planning, perdón, que es tener reuniones diarias para ir planificando el sprint. Como les digo, reuniones de 10, 15 minutos. Es donde se revisa y se hace expectativa en esta reunión se hace planificación, se ve cómo está el avance diario, se revisa el sprint y se hace una retroalimentación del sprint. Y los artefactos que entrega esta metodología, como ya vimos desde el Product Backlog, es todo ese listado de características. Y el Sprint Backlog es qué van a trabajar específicamente en ese sprint de todas esas características que definieron en el Product Backlog. Sí, Santiago. Sí, una pregunta. ¿Esta metodología solo se aplica para desarrolladores o se la puede aplicar en otras áreas? Sí, básicamente es para desarrollo de software. Ujú. Vaya, gracias. Bien. Sí, bueno, puedes adaptar, ¿no? Pero más se usa en desarrollo de software. ¿Ok? Bien, bueno, ¿qué hace un Product Owner? Ya, bueno, ya hablamos un poquito, expresa lo que hace el backlog, prioriza todos los elementos que están en el Product Backlog, eh, hace un backlog visible y claro, o sea,
listado de requerimientos claro, que sea entendible y hace que el equipo conozca, ¿no? Entonces, con eso es maximizar el producto, gestionar el backlog y es la única persona autorizada para decidir qué se hace. El Scrum Master, como ya vimos, es el facilitador, es el líder, ¿sí? Para poder atender todas las peticiones y construir el producto. Entonces ayuda a la creación del producto, guía, elimina obstáculos, hace que la institución adopte Scrum y trabaja con otros Scrum Masters si es que existieran más grupos de trabajo, ¿no? En empresas grandes hay varios equipos de trabajo de Scrum, entonces así mismo tienen que formar un equipo Scrum, así como formamos un equipo DevOps, ¿ok? Y el equipo de desarrollo obviamente ya es el equipo que es el que decide lo que hace, que tiene diferentes perfiles, son los que conocen de ciertos frameworks, ciertas herramientas, ¿sí? Entonces aquí no hay jerarquías, tienen la misma jerarquía. Los equipos pueden construirse de 3 a 9 personas, solo del equipo, ¿no? No se incluyen el Product Owner ni el Scrum Master. Entonces el equipo puede estar conformado por de 3 a 9 personas y ellos son los que organizan, ¿no? Se reúnen, ven cómo está el sprint, avanzan y si quieren terminar el sprint más antes o modificar el sprint, pues así lo hacen y después eso se va comunicando mediante el Scrum Master y después va al Product Owner. ¿Ok? Bueno, un poquito más otra vez, a hablarles cuáles son los artefactos de Scrum, el Product Backlog, que es toda esa lista o pila de productos, los requisitos que se van a desarrollar. El Sprint Backlog es asimismo todo ese listado que son parte del Product Backlog para realizar en un sprint, y un sprint se define en un tiempo de 1 a 3 semanas, dependiendo cómo ustedes lo vean, los requerimientos, si son complejos, si son fáciles, según eso se va definiendo. Y obviamente el incremento o sprint es el resultado que se obtiene, ¿no? En cada uno de cuando se va trabajando en conjunto. Entonces, bueno, el producto backlog siempre está vivo, siempre cambia. Recuerden que puede haber un cambio que el negocio lo pide o el cliente lo solicita. Entonces, ahí por eso es la agilidad, ¿no? Para que sea flexible al cambio y puedan ir adaptando a las necesidades del usuario, ¿no? No trabajar como una metodología tradicional que construían todito, acababan y ahí recién presentaban al cliente o al negocio y decían, no, eso yo no quiero. Entonces, otra vez regresa y todo se ha perdido recursos, tiempo y demás. ¿Ok? Hablábamos ahí un punto de la historia de usuario, ahí al inicio. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Básicamente es lo que el cliente dice, ¿no? Entonces, yo necesito una aplicación que me ayude a hacer una transferencia entre un banco y otro. No sé, puede ser algo así, ¿no? O el product owner dice, yo necesito tal cosa. Entonces, eso lo describen en una historia de usuario, le asignan o quién fue el que pidió, qué prioridad tiene en el negocio, qué riesgo tiene en el desarrollo, en qué sprint, recuerden que los sprint van ustedes definiendo, en qué sprint va a estar asignado, cuántos puntos estimados le dan a esta historia de usuario. Es decir, ustedes tienen que darle un puntaje a esta historia de usuario. ¿En base a qué? En base a la complejidad, ¿no es cierto? En base al conocimiento que tenga el equipo para desarrollar esa característica o ese requerimiento. Entonces ustedes, en base a la experiencia, dicen, listo, esta como tiene ciertas características, va a ser un estimado de 8 puntos. Y abajo en los puntos reales, pues dicen, no, me tomó más tiempo, me tomó investigar más, entonces no me llevaron esos puntos, sino me llevaron 9 puntos. Entonces, y así van construyendo, ¿no? Tienen una descripción, cómo quieren esta característica. Bueno, ahí tienen pruebas de aceptación. ¿Cuáles son las pruebas de aceptación para que esta historia de usuario sea aprobada y diga está completada? Y así se construye una historia de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que indica la metodología? Construir historias de usuario por cada uno de los requerimientos que el cliente lo quiere, ¿no? Y ahí ustedes van siguiendo paso a paso, estimando puntos, viendo en qué sprint está asignado, cuánto se demoraron y haciendo pruebas de aceptación para ir probando lo que ustedes desarrollaron. Entonces, esto básicamente es una historia de usuario. ¿Ok? Entonces, bueno, de lo que les decía, ¿no? ¿Cómo se define una historia de usuario? En base a la funcionalidad, en base al código, en base a las pruebas creadas y en base a la documentación.
¿Cómo se estima? Eso, bueno, ya les indiqué, dependiendo de la complejidad de la historia, el equipo define qué tan difícil es implementar esta historia de usuario, la cantidad de trabajo que requiere, entonces el esfuerzo que va a invertir el equipo para llevar a cabo esta historia, los conocimientos necesarios, entonces, qué habilidades técnicas tiene mi equipo para poder cumplir esta historia, la incertidumbre o el riesgo, entonces a veces dicen no tengo el tiempo, el esfuerzo, no conozco qué riesgo voy a tener. En base a todos estos parámetros nosotros hacemos una estimación. Entonces, es algo que se basa en experiencia, obviamente basándose en esto, ¿no? ¿Qué trabajo me va a llevar? Si tengo el conocimiento, qué tan compleja es la historia. Entonces ahí yo voy diciendo, listo, a esta historia le voy a dar 8 puntos, a esta otra que es más sencilla, 5 puntos, 3 puntos, en fin. Y así yo voy definiendo cuántos puntos estimo por cada una de estas historias de usuario. Ok, yo siempre tengo que tomar en cuenta que en esta metodología hay que definir prioridades. Entonces, una prioridad, la que me dé valor al cliente, qué urgente es, qué riesgo tengo, qué oportunidad tengo. Entonces, con estas prioridades, estos criterios, se da prioridad a las historias de usuario que forman parte de la lista de pendientes de sprint. Ok, de cada uno de los sprints. Y aquí nosotros podemos manejar estos pendientes por cada sprint en base a un tablero. O sea, incluso también ayer hablábamos de Kanban, que también existe un tablero Kanban, que es algo parecido a lo que estamos viendo en este momento. Sí, entonces podemos hacerlo de forma manual con esos POSIT pegado en una pared, incluso podemos pegarlo en la pared de nuestra oficina, en donde van a estar por cada POSIT o por cada ahí, papel escrito las historias, las actividades que vamos a realizar, como les comentaba ayer con Canva. Entonces, ahí se va moviendo, ¿no? Este tablero es muy bueno incluso para nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué actividades voy a hacer hoy? Las que estoy haciendo, cuáles están en progreso, cuáles están en pruebas o ya las tengo por finalizar y cuáles están hechas. Y ahí voy moviendo esos POSIT, ¿no? Entonces, con eso el equipo va viendo qué actividades, se va desarrollando una cultura, ¿sí ven? Pues ¿sí ven cómo todos se van enlazando? Van desarrollando una cultura en el equipo en donde van viendo, ¿no? Estas actividades, listo. Entonces, y si yo tengo una actividad pendiente, entonces empiezo a trabajar en eso para ir pudiendo cumplir en el tiempo. Entonces, fíjese, este es un tablero que nosotros podemos manejar, incluso como digo, en nuestras actividades diarias, un tablero de Scrum, un tablero de Kanban que se lo llama. No es este sí no es solo para desarrolladores, puede ser en cualquier actividad, de cualquier área. Les invito a que trabajen en este tablero y que les va a servir mucho. Y van a ver qué actividades tienen pendientes, cómo han ido avanzando, en cuáles están quedadas, ¿sí? En cuál está en progreso, necesitan alguna ayuda más y ahí pueden ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, este tablero que lo acabamos de ver, entonces ahí es una herramienta visual, básicamente, lo pueden hacer como les dije, manual o utilizando herramientas, ahí como Trello y algunas herramientas para poder ir poniendo las historias de usuario o las actividades, cuáles están por hacer, cuáles están en progreso, cuáles están para ser verificadas o en test y cuáles ya están hechas, ¿no? Con eso, el equipo tiene una comunicación constante, se fortalecen las actividades que tenemos que desarrollar, en qué proceso está cada una de ellas y bueno, y se va trabajando de forma colaborativa y de forma ágil. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para poder ir cumpliendo con los objetivos del negocio, ¿sí? Como equipo, utilizando prácticas ágiles o diferentes prácticas que están en el mercado con el objetivo de que la entrega sea más rápida, ¿no? Y que satisfazamos todas las necesidades que tiene el cliente y el negocio y a todos nos va a ir bien. Eso básicamente les puedo comentar de Scrum. Obviamente, como les digo, esto ya es algo más a fondo que pueden incluso certificarse como ustedes ven, pero sí quiero que vean cómo se enlaza todo esto con la parte de administración de servicios. ¿Ok? Pues vean, todo está enlazado, hay varias prácticas, lo importante es ofrecer un adecuado servicio. Ese es el objetivo de nuestra asignatura, ¿no? Administrar esos servicios para que nuestros servicios no estén caídos y la organización no pierda dinero, nosotros no perdamos el trabajo. Entonces,
Para eso es estas prácticas, ¿no? Estas buenas prácticas que existen en el mercado. Ok, entonces, bueno, ahí, ¿cómo forman? Hay que formar equipos profesionales con perfiles, el equipo de 3 a 9 personas, que sea pequeño y flexible, y que existan todos los roles de Scrum que ya vimos hace un momento. Ok, no sé si tienen alguna duda, inquietud, muchachos, muchachas, eh, al respecto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No de mi parte. Muchas gracias, Santiago. O sea, entonces, espero que haya estado un poco más claro esto. Y con eso ustedes pueden ver que de la integración de frameworks que tenemos en la administración de servicios, hemos visto dos importantes. Como ustedes ven, hay varios. Hay Lean, hay Kanban, hay Cultural Management, en fin, hay varias prácticas en el mercado bueno, no se puede adoptar todas, ¿no? Pero sí conocer las más importantes, ¿no? En este caso hemos conocido de DevOps y hoy estamos teniendo una visión general de lo que es la metodología ágil y nos enfocamos en una que es Scrum. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Estamos un poco más claros. Ah, bueno, me ha faltado esta de aquí. Bueno, es el sprint, como ustedes vieron. Entonces, ahí el sprint tiene un ciclo en donde planeas el sprint, haces reuniones diarias, trabajas, revisas el sprint y después tienes una retroalimentación del sprint, ¿no? Y dependiendo del tiempo que tengas ahí designado para cumplir ese sprint. Perfecto. Entonces, no sé, ¿algún comentario? ¿Cómo les vieron? ¿Cómo vieron todo estas prácticas que existen en el mercado y que obviamente nos ayudan a que nuestros servicios sean entregados de calidad, ¿no? Que ese es el objetivo. O sea, ¿alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Alguna duda, alguna inquietud, queja, algo al respecto que quieran comentar? Bueno, de mi parte creo que la implementación creo que es lo más complicado ahí. Ujú. Saber entenderle toda la funcionalidad y sobre todo las conexiones de los diferentes elementos. Creo que en mi caso yo sí le veo un poquito medio complicado, entonces sería más la práctica sobre todo para poder entenderle el funcionamiento sobre todo eso. Ok, ok. Y hay que aplicar los principios que tiene el TIL, ¿no? Pues sí, o sea, esto de implementarlo no es así de fácil, ¿no? Con lo que ya les digo, voy a implementar. No, no, esto requiere un poquito más de capacitación, en fin, ¿no? Entonces, pero siempre, por ejemplo, un principio de ITIL habla de enfócate en el valor, otro principio habla de empieza donde estás. Entonces, a veces escucho, no, a veces no sé dónde estoy. Entonces, con lo que tengas, con lo que estás, empieza a aplicar alguna práctica, con lo que tengas. Entonces, ya empiezas por algo y después ya con el tiempo vas mejorando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente hay que indagar mucho, sí, hay que investigar mucho, hay que aprender mucho, pero ahí está, ¿no? No es nada imposible, ya muchas empresas lo tienen adoptado, estas prácticas, y ahí como vimos en la cooperativa, se tardaron, pero ya lo tienen adoptado, si ven ellos ya hacen despliegues automáticos, o todo está automatizado y dan valor al cliente, ¿no? Eso es lo importante, que el cliente tenga su servicio y no y todos los despliegues sean de forma rápida, ¿no? Entonces, darle valor a ese negocio, ¿ok? Sí, sí, en efecto, ¿no? Todo pero hay que empezar por algo. Entonces, ya una vez empezado, el resto continúa por su camino. Va a tener obstáculos, sí, pero ahí estamos resilientes para ello, ¿no? Hay que ¿Qué precio adaptarnos. tienen, qué precio tienen estas certificaciones y dónde se las puede conseguir? Ok, bueno, específicamente precios no. La que sí tengo un poco claro en precios es, por ejemplo, la de ITIL. La de ITIL, hay una certificadora que se llama PeopleCert. Eh, Esa, tú rindes un examen, obviamente, de 60 preguntas, que es como les comenté,
perdón, de 40 preguntas y tienen 1 hora para ello. Si alcanzan la nota mayor de 70, aprueban y les dan el certificado de ITIL, ¿no? Que es la certificadora oficial de ITIL. El costo, si no me equivoco, está bordeando los $350, por ejemplo, de esta certificación de ITIL. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Y bueno, incluso yo al final les puedo guiar un poco cuando ya estemos terminando el módulo. Uno ingresa a la página de PeopleServe, por ejemplo, y ahí uno dice que es como una tienda en línea, ¿no? Y voy a comprar el examen de certificación, ponen su tarjeta, les llega el voucher, ponen la fecha y listo, en línea se les abre, ¿no? Obviamente les pide que prendan su cámara, ellos tienen programas para controlar que no se abra otros navegadores más, otras pestañas de navegador o otras cosas más de las que están dando el examen, que esté encendida su cámara. Entonces, ahí tiene ciertos controles, ¿no? Que incluso hay algunas les dicen, vaya a este lugar a dar el examen o si no en línea como tal, ¿no? No hay inconveniente. Pues lo mismo pasa para Scrum. Scrum también hay que certificarse. Esa sí no tengo clara el dato porque, bueno, esa certificación no la he obtenido. La certificación de IT sí la tengo, la certificación de DevOps también sí la tengo. Pero bueno, pero los costos oscilan por ahí más o menos, ¿no? Pues, oscilan para esa parte. ¿Ok? Y es muy importante obtener estas certificaciones. Como les digo, nos da más valor como profesionales y nosotros podemos aplicar en nuestras organizaciones, ¿no? Una certificación como esta, ya somos autorizados a aplicar esas prácticas, ¿no? Ok, Gracias, ingeniero. listo, Santiago. Pero es bueno certificarse, ¿no? Ojo, eso es muy importante, ¿no? Yo sí invito a que haya esa cultura de prepararse, de certificarse, de obtener eso, aparte obviamente de tener nuestro título, ¿no? De tercer nivel, de cuarto nivel. Hay formas de profesionalizarse y una de esas formas es obteniendo estas certificaciones que son internacionales. No son certificaciones cualquiera, por eso tienen hasta su costo, tienen su complejidad, están adaptados en empresas, buscan personas que tengan estos conocimientos. Entonces, sí es muy bueno tener estas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo usan Jenkins, por ejemplo, aprenden Jenkins, pueden certificarse en Jenkins, en la misma página de Jenkins pueden eh, dar un examen para decir que conocen Jenkins y les dan un certificado de que conocen esa herramienta. Y en fin, bueno, incluso por ejemplo, Amazon, la nube, ustedes pueden ser arquitectos de nube. Se preparan, siguen cursos y rinden exámenes y ya pues ya conocen de nube y pueden ser arquitectos de nube, por ejemplo, en la nube de Amazon, que ahí también entran a AWS y asimismo obviamente es pagado, pero es muy bueno tener estas certificaciones en cualquier área, ¿no? Que quieran hacerlo. Listo, no sé si tienen alguna otra inquietud. Bueno, el tiempo no me avanzó. Tenía programado hacer una práctica. Como ustedes vieron, ahí hubo muchas herramientas que nosotros vamos bueno, mejor dicho, que se usan, ¿no? Para esta parte de automatización. Entonces quería que se vayan familiarizando. Creo que ya Docker, creo que algunos ya lo manejarían, creo que ya lo tienen instalado. Entonces vamos a hacer una práctica, ¿ok? Bueno, ya no lo avanzamos aquí, lo van a realizar en sus casas para mañana. Entonces, yo les he colocado en el aula virtual eh, una tareita. Bueno, la tarea la puse hasta hoy 10 de la noche, pero la voy a cambiar porque, como te digo, tenía planificado para hacerlo aquí en el aula, pero no nos dio el tiempo, ¿ok? Entonces van a hacer una práctica, es una pequeña práctica de Docker, ¿sí? Utilizar Docker y utilizar Docker Compose, ¿sí? Utilizando o desplegando una imagen de MySQL, que es una base de datos, y creando una tabla nada más y ingresando productos. Entonces, pero la idea es que ustedes vean cómo se crea un contenedor, cómo se despliega una imagen y cómo podemos tener esta parte de contenedores que hoy es algo nuevo que también ya está en el mercado. Ya no es solo tener las aplicaciones en un servidor físico, en el fierro, como se los llama. Ahora ya existe nube, ahora ya existe contenedores en donde podemos colocar nuestras aplicaciones. ¿Ok?
Entonces, la práctica, déjenme abrir un ratito para comentarles en qué consiste. Dígame, sí, Leonardo, por favor. Ah, ¿qué tal, Paul? ¿Y cuál es la posibilidad de realizar la práctica con usted? Tal vez en clases, que sería, bueno, en mi caso sería lo más óptimo para ver cómo lo despliegue en base a su experiencia. Ok, bueno, yo les he colocado, no habría inconveniente, podríamos revisar la siguiente clase. Bueno, mañana no tenemos, mañana es asíncrona y pueden trabajar en esta actividad y podamos ir en conjunto e incluso trabajar si así lo desean para conectarnos en algún momento. Eh, pero yo les he colocado déjenme mostrarles rápidamente, ¿ya? Me parece que incluso en una materia ya debían haber tenido Docker, ¿no? ¿Tienen instalado ya Docker en sus máquinas? Sí, sí creo que vieron en una asignatura, ¿o no? Sí, Ah, ya, perfecto. sí, Pues fue la miren, primera ya tenemos, asignatura. ¿perdón? Fue la primera asignatura que vimos Docker. Ah, ya, perfecto. Fíjense, entonces ya conocemos un poco, ¿no? Entonces, Podríamos revisar el video, pero para mañana yo creo que es muy poco tiempo. No sé si la puedes dejar para el día hasta el domingo subirlo. ok, 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 no Mañana es tengo un día inconveniente. laborable, ¿no? Ok, ok, no tengo inconveniente. Listo, entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Para explicarles un poquito. Sí, están viendo, ¿no? ¿Cuál es la Sí. práctica de laboratorio que vamos a hacer? O sea, la idea es aprender, ¿no? Cómo estos despliegues, ¿ok? Entonces, instalamos Docker. Este paso, por ejemplo, ya lo tienen. Todos tienen instalado Docker. Vamos a instalar Visual Studio Code. Y aquí está para descargarse. Y también es muy sencillo de descargarse. Luego vamos a ingresar en Docker Hub, que es un repositorio donde están todas las imágenes que podamos nosotros desplegar. Y recuerden que hay imágenes ya que podemos nosotros utilizar. Esa es la idea del contenedor, reutilizar los servicios, reutilizar cosas. Entonces aquí vamos a buscar la imagen de MySQL. Entonces ahí, bueno, nos va a indicar qué variables tiene. Eso es solo teórico. Y luego vamos a entrar en Visual Studio Code, ¿ok? Y vamos a crear una carpeta que se llame, una carpeta dentro, bueno, MySQL, que se llame init.sql, que es de tipo SQL, que es de base de datos. Y dentro de este archivo init.sql, que estamos dentro de Visual Studio Code, vamos a poner código sencillo, ¿no? Vamos a crear una tabla, que es el código SQL, crear una tabla, y vamos a llenar esa tabla que creamos de nombre productos con sus productos, ¿no? Que hemos definido, ¿no? Un product ID, que nos tenemos, un product name, me parece que tenemos, sí, y un precio, ¿ok? Entonces, eso ingresamos en Visual Studio Code. Ojo, ¿no? Eso se llena en este archivo .init.sql, ¿ok? ¿Listo? Entonces, luego de eso, vamos a crear un archivo Docker Compose, ¿ok? Entonces, primero se verifica si se tiene instalado, caso contrario, solo se instala. Aquí instalamos Docker, el Dev Containers y el Docker, si es que algo nos falta instalar, ahí mismo nos indica y si no se lo instala, eso se despliega automáticamente, ¿ok? Y luego ya ingresamos para ver cuál es la versión del Docker que tenemos en ese momento que se nos descargó, que se nos instaló, aplicando el comando Docker Compose versión. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando nosotros, recuerden que cuando creamos un Docker Compose, creamos archivos .yml, pues ahí vamos a ingresar este código con la versión, vamos a indicar a qué servicio, ¿no es cierto? Y cuál es mis datos, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre de la base de datos y cuál va a ser el password? Aquí podemos colocar cualquier dato para hacer la conexión a la base de datos, ¿ok? Fíjense, todos estamos configurando desde el Visual Studio Code, ¿ok? Bueno, y colocamos el puerto, obviamente, que se conecta, una simple conexión y listo. Entonces, luego de eso vamos a abrir un terminal, ¿sí? En donde vamos a entrar a lo que es MySQL y vamos a levantar el proceso con la parte de Docker Compose Up, ¿sí? Vamos a abrir un gestor de base de datos.
que en este caso pueden utilizar el que ustedes deseen, no hay inconveniente, un gestor de base de datos, ¿no? En este caso pueden utilizar el dbeaver, por ejemplo, se instalan, se descargan y abren el dbeaver, ¿sí? Seleccionan una conexión a MySQL, ¿sí? Dentro de dbeaver y le pasan los parámetros que definimos anteriormente, ¿no? Que es bueno, que es localhost, obviamente, que estamos trabajando, el nombre de la base de datos, que la colocamos en la parte de acá arriba, que es prueba, y la contraseña, bueno, que la colocamos acá arriba, que es prueba 01, ¿ok? Vamos a public key y colocamos que sea true. ¿Listo? Probamos la conexión y nosotros con esta conexión que hicimos, automáticamente se nos debe crear la tabla que colocamos en el código de acá arriba, en el código de Visual Studio, ¿sí? Esta parte de aquí. Le damos tabla e insertamos los productos. Insertamos datos, perdón, a la tabla productos. Entonces, una vez que nosotros ya estemos en nuestro gestor, fíjense, aquí está la base de datos que creamos, que le llamamos prueba. Van a estar aquí la tabla y hacemos un select, ¿no? Select asterisco from productos, que es la tabla que debe haberse creado, y nos debe listar los productos que ingresamos. Fíjense acá. Pues, ¿qué hicimos? Desplegamos una aplicación sencilla, una aplicación MySQL, ¿sí? Utilizando Docker. Y tenemos ya aquí todo lo que acabamos de ingresar y creamos, ¿no? O sea, el gestor es para que puedan ver, ¿no? Cómo se fue creando desde Visual Studio Code, Docker. Y ahí verificamos que Docker Desktop esté creado el contenedor, la imagen y el volumen del contenedor, la imagen que es MySQL y bueno, el volumen que ahí tiene un nombre largo y que esté en uso. Aquí les he puesto un video de referencia para que puedan indagar un poco más. Pero como les digo, la práctica no es muy complicada. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo y si no, me escriben, tienen mi número o el grupo también creo que está ahí y nos podemos conectar para ir haciendo el despliegue en conjunto o si tienen algún problema que se les haya presentado, pues lo vamos haciendo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, por favor, alguna inquietud. Ya les cambio el tiempo, ¿ok? Para que puedan tener un poco más de tiempo para hacer esta actividad, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud, por favor. Paul, según el documento hay que tener instalado el MySQL en la máquina, ¿no es cierto? De ley. No, no, no. No, no, no. Nosotros utilizamos una imagen de MySQL que está en esta página, Hub Docker. Ah, ya. Y de ahí Oh, desplegamos. Esa es la idea, ¿no? Utilizar imágenes ya usadas. No le tenemos que instalar MySQL. Lo que sí tenemos que instalar es ¿cómo es? El gestor de la base de datos para que podamos ver visualmente la base de datos. Eso sí. Ujú. ok, gracias, Paul. Un gusto. ¿No tienen alguna otra duda, inquietud? Una consulta, ¿no? Me quedó claro cuál es el entregable o cómo es el Ah, tema ya. de la tarea. El entregable es, o hacen un documento, les doy dos opciones, ¿no? Hacer un documento o hacer un video, ahí en la tarea está especificada, ¿no? Tienen que hacer un documento o un video con el paso a paso que ustedes realizaron y subirlo a la tarea. Ya les comparto el, 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 el aula para que puedan ver, ahí está ya especificado. A ver, déjenme compartirle. Y pueden, si se está viendo la página, el aula virtual, disculpen. Sí, ¿no? Sí, está Sí. bien. Ok, entonces aquí van a entrar a lo que es la unidad 1. Van a ir a la parte de actividades. ¿Sí? Y aquí dice subir tarea, en el primer iconito de subir tarea. Entonces van a ingresar aquí. Y aquí les dice, ¿no? Van a realizar la práctica de laboratorio que está detallado en este archivo, que es el que les adjunté aquí, les acabé de mostrar.
y se debe ir documentando, ¿no? Sea documento o video, lo que ustedes deseen, pues no hay problema, del proceso que van realizando con los resultados que se obtuvieron y eso suben a esta tarea. ¿Ok? Bueno, como les dije, eso estaba para hacerlo hoy, pero bueno, ya no nos dio el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a realizarlo en casa, ¿sí? Y obviamente cualquier cosa yo estoy pendiente, si hay que conectarnos, nos conectamos enseguida para poder resolver cualquier inquietud. ¿Sí está ahí claro, por favor? ¿Listo? ¿Quedaría hasta el domingo? Sí, hasta el domingo estaría bien. Ya les coloco. Ya les cambio. En este momento no les cambio. Gracias. ¿Ok? Listo, perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud. Si no, estaríamos terminando por el día de hoy. Ok, bueno, si no hay ninguna otra inquietud, les agradezco mucho la atención prestada. Ha sido muy provechoso y bueno, nos veríamos ya el día lunes, pero de forma conectándonos, ¿no? Pero como les indico, si es que necesitan mi ayuda, ahí estoy, me pueden escribir al grupo, me pueden escribir personalmente, si hay que conectarnos, pues nos conectamos y ahí vamos resolviendo cualquier inquietud, ¿ok? Muchas gracias. Listo, Paul, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy Hasta amables, una buena mañana. noche.